Hola a todos los terceros medios, esta es la clase de metodología de la investigación. Es la primera clase de hecho, porque en la primera clase nos dedicamos a aproximarnos a sus percepciones acerca de la asignatura. Pero una vez que ya hicimos eso, tenemos que adentrarnos ya en los contenidos, ¿ya? En esta primera clase, bien cortita, de hecho nuestro tiempo es bien acotado, em, el primer paso que tenemos que hacer para introducirnos a esto de la metodología de la investigación es descubrir su utilidad, el para qué sirve, ¿ya? La metodología de la investigación o investigar propiamente tal siempre va a estar al servicio de la ciencia, ¿ya? Parece ser una tarea gigantesca, sin embargo, está íntimamente relacionada con el desarrollo de la ciencia. Y aquí nace una pregunta importante para que todo esto tenga sentido. ¿Qué entendemos como ciencia? A raíz de esto, les voy a pedir que para corroborar que estén escuchando este audio, al final les voy a dar dos preguntas para que las desarrollen y me las contesten vía mail, ¿ya? Así yo corroboro que estén leyendo el documento y también corroboro que lo estén estudiando a conciencia, ¿ya? Por lo tanto, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la ciencia? Y la ciencia la vamos a entender como todo el desarrollo del saber que se obtiene a raíz de un procedimiento de carácter racional. Quizás la definición es muy técnica. Sin embargo, eso nos sirve para poder distinguirla de otros tipos de conocimientos que no necesariamente son ciencia, ¿ya? Todos los conocimientos no pertenecen al ámbito de la ciencia. Por ejemplo, los conocimientos que vienen desde el mundo religioso, que son igualmente válidos para aquellas personas que tienen algún tipo de creencia, ¿ya? O los pensamientos que vienen desde el mundo de las ideologías, ¿ya? Que también son muy válidos para las personas que lo crean. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de los conocimientos que provienen netamente desde los procedimientos racionales, es decir, no puede venir desde la irracionalidad o desde la fe o de la creencia, como un conocimiento religioso, tampoco puede venir directamente desde la ideología, a través de un pensamiento político o filosófico determinado. La ciencia viene a través de procedimientos racionales, ¿ya? Y esa idea, la ciencia viene de procedimientos racionales, es el principal objetivo de esta clase, ¿ya? La vamos a desmenuzar esa idea con los que vienen a continuación, ¿ya? En este caso, la relación entre la ciencia y la investigación es muy cercana porque la investigación es el instrumento de la ciencia, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la lámina las dos definiciones que tenemos de investigación científica y a raíz de esto la pueden leer claramente, pero vamos a continuar en la siguiente diapositiva explicando esta íntima relación que hay entre ciencia e investigación. Recuerden, ciencia es corresponden a todos los conocimientos que nosotros obtenemos a partir de procedimientos racionales y la investigación corresponde, por lo tanto, al medio a través del cual llegamos a esos conocimientos racionales. Bueno, continuando con esta relación entre ciencia e investigación, es importante detenernos para hacer un paréntesis histórico, ¿ya? Esta relación no es totalmente moderna ni contemporánea, sino que viene desde hace bastante tiempo. De hecho, una de las primeras civilizaciones que se encargó de distinguir los conocimientos que venían desde el mundo de la irracionalidad, de los conocimientos que venían desde la capacidad racional del ser humano de analizar objetivamente la realidad, fueron los griegos, ¿ya? La antigua Grecia tenía dos palabras para describir a estos tipos de conocimientos. Por un lado, tenía el mitos, que eran todos los conocimientos que venían desde la irracionalidad, y el logos, que entre los muchos significados que tiene esa palabra, quiere decir todos los conocimientos que vienen desde el punto de vista racional, ¿ya? Así, por ejemplo, la palabra mitos ha derivado en el actual idioma español para describir a todas aquellas historias que describen de manera irracional, es decir, sin la razón, la realidad de una determinada cultura.
Por ejemplo, el mito del Valhalla en la cultura nórdica, o el mito de la caja de Pandora en la antigua Grecia, o el mito de Rómulo y Remo en la antigua Roma, el mito de Tren Tren y Kai Kai en la cultura mapuche, etcétera, ¿ya? Son parte del conocimiento de una cultura, pero no son producto del análisis racional de los seres humanos, sino que son tradiciones que se van pasando de generación en generación y que están basados más bien en las creencias populares, es decir, en algo que tiene que ver con el instinto, con algo mucho más subjetivo. En cambio, el logos quería decir todos aquellos conocimientos que vienen desde la vertiente racional, es decir, que son producto del análisis del pensamiento humano a través de la evidencia, a través de la discusión, a través de determinados procedimientos que podía ejercer el ser humano. En ese sentido, la antigua Grecia fue una de las precursoras, una de las primeras culturas en distinguir esta especie de conocimiento de carácter más objetivo, diferenciándola de los otros tipos de conocimiento, ¿ya? Ese es el primer aporte que tenemos. Sin embargo, nos tenemos que saltar hasta el siglo XVI y XVII para poder profundizar mucho más en esta idea. A raíz de esto, siglo XVI y XVII, se produce una revolución en el mundo que a lo mejor no se acuerdan porque lo vieron en historia, pero hace bastante tiempo, pero en esos siglos se desarrolla la revolución científica, ¿ya? Después del desarrollo del humanismo, el renacimiento, del progreso de las ideas hacia una mirada mucho más antropocéntrica de la realidad, en el siglo XVI y XVII aparecen grandes pensadores que hacen grandes aportes al mundo científico, ¿ya? Y aquí tenemos que destacar a dos grandes personajes, ¿ya? El primero de ellos seguramente lo han escuchado en matemático o en filosofía, que es el señor René Descartes, ¿ya? No digan René Descartes, ¿ya? Digan René Descartes, el señor francés. En ese sentido, René Descartes se caracteriza no solamente por haber sido el autor del plano cartesiano, sino que su aporte es mucho más profundo desde la filosofía porque él nos aporta un concepto que es muy relevante, que es el concepto de la duda metódica. Quizás no nos dice mucho ese concepto, pero todos manejamos lo que significa la duda, ¿ya? Dudar de algo implica ponerlo en cuestionamiento, ¿ya? Eso es no aceptar como verdadero lo primero que a mí me dicen o lo primero que veo. René Descartes nos decía que los conocimientos debían ser puestos en duda, no aceptarlos en una primera instancia, sino que siempre cuestionarlos. Pero su razonamiento tenía un problema. Si él pretendía cuestionarlo todo, incluso tenía que cuestionar su propia existencia, lo cual claramente es muy raro. ¿Cómo yo voy a dudar de que existo? Tendría que estar drogado o ebrio como para llegar a dudar así de mi existencia, ¿ya? Y por eso se vuelve famoso René Descartes, porque llega a una conclusión, ¿ya? La escribe en latín, y él escribe cogito ergo sum, que es una de las principales frases de este autor y que traducida significa pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto? René Descartes llega a la conclusión de que hay que dudar de todo, incluso de la existencia propia, pero llega a la conclusión de, si yo soy capaz de dudar de mí mismo, estoy dudando de mi propia existencia, quiere decir que pienso, que puedo realizar un proceso mental de pensamiento. Y el poder pensar es la mejor prueba de que yo existo. Pienso, por lo tanto, soy un ser pensante y existo. Pienso, luego existo. Y esa es la principal base de la filosofía de René Descartes, ¿ya? Si soy capaz de pensar, estoy existiendo. Por lo tanto, es la base para empezar a determinar cómo yo puedo obtener la realidad, los conocimientos concretos que están a mi alrededor. A partir de eso, yo puedo someter a duda todo lo que a mí me dicen. ¿Está lloviendo? Puedo creer o puedo comprobarlo yo mismo. Los dioses existen, puedo creerlo o puedo comprobarlo yo mismo. El arco iris es un elemento material, tangible, lo puedo tocar, puedo creerlo o puedo comprobarlo.
Así René Descartes llegó a la conclusión que toda la verdad, lo que debemos considerar como verdad, es aquello que podemos comprobar mediante la razón, que es una idea como bastante lógica en la actualidad, pero que en su época claramente era revolucionaria. Recordemos que estábamos en una época muy influenciada por la religión y particularmente en Occidente por la Iglesia Católica, donde la verdad tenía que ser aceptada por revelación, era una verdad religiosa, una verdad que no se podía cuestionar. Y René Descartes nos dice dos elementos que son bien revolucionarios. Nos dice que la verdad viene desde la razón y que la verdad hay que dudarla, cosas que iban muy en contra de la mirada religiosa de la época, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo importante de René Descartes? Recordar que su principal idea, su principal aporte es la duda metódica. ¿Cómo yo llego a la verdad? Llego a través de ella, a través de la duda. Pongo en cuestionamiento las verdades y solamente puedo acceder a ellas cuando logro comprobarlas. Hasta ahí llega René Descartes. Muchos otros científicos elaboran alguna otra teoría acerca de cómo obtener estos conocimientos racionales. Sin embargo, el que me resulta más fácil para poder explicarle a ustedes cómo termina esta idea de llegar a los conocimientos racionales es el señor Francis Bacon, que aparece acá al lado, ¿ya? Eh, sí, se llama así, Francis Bacon, el señor Tocino. Eh, bueno, no le vamos a cuestionar su nombre, ¿ya? El señor Francis Bacon desarrolla los pasos del método científico. Él dice, perfecto, las verdades hay que comprobarlas y hay que comprobarlas a través de un procedimiento. No puede ser una comprobación al lote, sino que tiene que ser un procedimiento que siga determinados pasos y que me permita a mí obtener una verdad racional. Y Francis Bacon llega a la conclusión que hay que seguir determinados pasos para poder obtener el conocimiento científico o el conocimiento racional, ¿ya? Así, por ejemplo, el señor, eh, el señor Francis Bacon determina que es importante desarrollar una infinidad de pasos. No, no una infinidad, sino que 6 pasos concretos para poder obtener estos conocimientos. El primero de ellos es la observación, ¿ya? Es decir, si yo quiero saber la verdad de un determinado fenómeno, debo primero observarlo. Muy fácil. El paso número 2 es la inducción, es decir, extraer el principio fundamental en cada observación o experiencia. Es decir, cuál es la relación que yo estoy mirando. No solamente basta con que yo lo observe, sino que yo estoy mirando cuál es la relación que ocurre entre la situación o el fenómeno que yo estoy viendo. La hipótesis, el por qué se produce el fenómeno que estoy viendo. Por ejemplo, si estoy mirando la lluvia, no basta con que yo la mire, sino que tengo que, a través del paso 2 realizar una inducción, es decir, ¿qué quiero observar de la lluvia realmente? Quiero explicar cómo se genera, quiero explicar cómo cae al suelo, quiero explicar de qué se compone la lluvia. Y la hipótesis, elaborar una explicación posible de por qué se produce. Si yo quiero explicar por qué cae la lluvia desde el cielo, elaboro una hipótesis. Mi hipótesis es, Dios está llorando. Claramente no me sirve porque es una hipótesis irracional. Tendría que usar algo más bien racional. En este caso podría decir, la lluvia cae porque hay un ciclo del agua que hace que se evapore en un determinado momento y bajo ciertas condiciones climáticas, esa agua que estaba evaporada en estado gaseoso se convierte al estado líquido y cae en una determinada zona. Como cuarto paso, Francis Bacon propone que hay que comprobar esta hipótesis, pero ¿cómo yo la compruebo? A través de la experimentación. En este caso, podríamos hacer una serie de experimentos con el agua para poder establecer cómo se produce esta dinámica de evaporación y luego saturación de las nubes para que se pueda generar la lluvia. ¿Ya? Luego viene la demostración y la refutación de la hipótesis, donde yo compruebo si efectivamente mis experimentos demuestran la hipótesis que yo enuncié en un principio o más bien las contradice, ¿ya? Y si se produce la corroboración de la hipótesis, llego al último paso, ¿ya? Que sería descubrir una teoría o una tesis científica, ¿ya?
Estos pasos claramente no les voy a pedir que se lo memoricen porque seguramente lo han visto en ciencia, ¿ya? Pero es importante destacar el aporte que hacen estos dos personajes, René Descartes y Francis Bacon, en el siglo XVI y XVII. Bueno, y para finalizar, aquí aparecen sintetizadas algunas características ya en el siglo XXI de lo que entendemos por una investigación científica. Ya algunas de ellas son muy lógicas, otras de ellas no aparecen acá, pero se las comento yo mientras las vamos revisando. Tiene que ser planificada esta investigación científica, lógicamente, como primer paso clave. No podemos elaborar una investigación científica sin la seriedad correspondiente. Tenemos que planificarla en el tiempo. ¿Ya? También debemos disponer de instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Por lo general, las investigaciones científicas requieren de la recolección de datos. No por lo general, siempre requieren de la recolección de datos, pero nosotros malentendemos esto porque pensamos que una investigación científica únicamente funciona con datos cuantitativos, es decir, con números, con estadísticas, con elementos concretos o tangibles. Después, en la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta de que no siempre los datos se recolectan de manera numérica o estadística o con elementos tangibles. También pueden ser datos que puedo recoger desde la subjetividad de las personas, desde la recopilación bibliográfica. Hay una infinidad de métodos con los cuales yo puedo recolectar datos, ¿ya? Pero lo importante es que independientemente de si son cuantitativos o cualitativos, los datos yo debo recogerlos para obtener conclusiones, ¿ya? Otro elemento que no se nos ocurre siempre es la originalidad, ¿ya? Cuando hablamos de originalidad no estamos hablando de una investigación super cool o totalmente nueva. Estamos hablando de expresar algo a través de mi investigación que no se haya descubierto. Son un poco grandilocuentes, pero no es tan así, ¿ya? Hay grandes personas que obviamente hacen grandes descubrimientos en el mundo, pero el aporte científico no siempre son las grandes teorías o los grandes descubrimientos del mundo, sino que tienen que ver con el aporte o los nuevos datos que yo puedo obtener incluso de problemas de los que ya se sabe bastante y que yo le agrego nuevos datos o nuevas perspectivas, ¿ya? La originalidad está dada más bien por la capacidad del científico de dar mayor información de la que existe en la actualidad, de aumentar los conocimientos que existen en la realidad. Por lo tanto, mi investigación, una de las cosas básicas para una investigación científica es que sea original, es decir, que aporte algo nuevo, que no repita algo que ya se ha dicho antes. Ese elemento es básico. Lo siguiente, procurar que sea sistemática en su método, ¿ya? Es decir, seguir determinados procedimientos. Si va a ser una investigación científica, por ejemplo, con una planta, hay que seguir ciertos cuidados, porque claramente la planta tiene sus propios procesos. O, por ejemplo, si voy a investigar acerca, por ejemplo, del estallido social en Chile, tengo que planificarlo muy bien, porque no es lo mismo que yo encuesta a personas en pleno octubre o noviembre, cuando era el pleno estallido social, a que yo las entreviste en enero, febrero, cuando se fueron todos de vacaciones, o ahora en marzo, que estamos hablando más bien del coronavirus y no del estallido social. ¿Ya? Por lo tanto, hay que planificar bien los momentos en los cuales yo quiero realizar la investigación, ¿ya? Y por lo mismo viene el siguiente elemento, disponer del tiempo necesario, ¿ya? Si yo quiero hacer una investigación demasiado grande para el tiempo con el que cuento, tengo que analizarlo bien antes, ¿ya? La investigación que a mí se me solicita en determinado momento tiene que poder realizarse en los tiempos estipulados, ¿ya? Así, por ejemplo, en la universidad generalmente nos piden desarrollar una tesis y nos dan como plazo el año académico, es decir, 9 meses. Difícilmente podríamos desarrollar una investigación que requiera 3 o 4 años de recolección de datos. No sirve, ¿ya? La investigación tiene que adecuarse a los tiempos para poder obtener los resultados solicitados. Eh, y bueno, el resto de las condiciones para tener una buena investigación científica aparecen ahí. Tener resultados cuantitativos, aunque yo les dije recién que no solamente pueden ser cuantitativos, también pueden ser cualitativos, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos los tipos de información que yo puedo obtener, ¿ya? Y finalmente ofrecer los resultados propios que arrojó la investigación, incluso aunque no estén en línea con lo que yo inicialmente quería proponer. A veces pasa que yo quiero descubrir una relación, quiero descubrir una determinada hipótesis,
pero lamentablemente los resultados me dicen lo contrario. ¿Ya? Ahí uno debe tener una actitud ética para poder ser fiel a los datos obtenidos y a las conclusiones que claramente obtuve a través del método racional. Si después de haber hecho toda la experimentación y haber recolectado todos los datos, no respeto esa evidencia, claramente no sería un buen científico. ¿Ya? Aquí agregaría también no solamente la ética con la información, sino que también yo, por ejemplo, agregaría eh, la ética, sobre todo con el respeto a los derechos humanos, a la estabilidad de los participantes de mi investigación, o por ejemplo, si estamos hablando de una investigación con animales, el respeto ético por los seres vivos. Voy a poner algún ejemplo. En la industria cosmética, lamentablemente, se cometen muchas atrocidades en nombre de la investigación científica, aplicando bastante maltrato hacia algunas especies para probar algunos productos químicos. O, por ejemplo, si yo quiero realizar entrevistas, no respetar la estabilidad emocional o psicológica del entrevistado. Eso es también, por ejemplo, eh, faltar a la ética. Y asimismo, ustedes pueden mencionar otros ejemplos que se les puedan ocurrir. ¿Ya? Un elemento que no aparece acá, pero que yo siempre lo repito y que es muy relevante, es que para hacer una investigación científica, además de tener estos 7 elementos que yo les mencioné acá, el más importante de todos y que no está escrito acá, y si lo recuerdan, es una evidencia de que revisaron el PowerPoint más allá de la lámina, eh, es que la investigación científica a mí me tiene que motivar. No es posible que yo desarrolle una investigación científica sobre algo que no me interese. Es algo hasta casi contraproducente. La investigación me tiene que motivar porque a veces un científico tiene que arriesgarse, tiene que pasar más horas de las del horario laboral trabajando, recopilando información, yendo a terreno, buscando datos, personas que te puedan ayudar. Y todo ese trabajo extra claramente se hace muy pesado si es que la investigación a mí no, o está desarrollada en un ámbito que a mí no me interesa. Coronavirus. Em, lo importante entonces es que la investigación a mí sea en un área que me guste, que me motive, ¿ya? Esa es la principal recomendación que yo les puedo hacer al desarrollar una investigación científica. Trasladándolo más a lo concreto que tenemos que hacer acá en el colegio, la tesina que ustedes escojan, por favor, escójala en un área del conocimiento que a ustedes les interese y les guste mucho, ¿ya? Porque va a llevar mucho trabajo, es verdad, sí, pero si es sobre un tema que a ustedes les gusta, no va a ser tan terrible. Muy bien, y llegamos al final de esta clase, por fin, y lo vamos a hacer reflexionando sobre algunas preguntas, ¿ya? Em, Sobre todo hago estas preguntas, no solamente porque ayudan a expandir el conocimiento y para saber su opinión, sino que también es una manera de corroborar de que ustedes estén revisando el material. Así que contesten estas preguntas contestándome al mail que yo les voy a dejar cuando les envíe este material. ¿Ya? Contéstenme estas dos preguntas y así yo voy a saber quién está revisando el material y quién no. ¿Ya? La primera pregunta, ¿es la ciencia la única forma de obtener conocimientos válidos? Claramente es un tema de opinión, así que no hay respuesta correcta o incorrecta en estas dos preguntas. Ustedes contestan según su perspectiva, ¿ya? Y la segunda, que es más no es de la materia propiamente tal, es más como para conocerlo a ustedes. ¿Qué áreas del conocimiento serían de tu interés para desarrollar una investigación? ¿Qué áreas definitivamente no les serviría a ustedes para desarrollar una investigación porque no les gusta? ¿Ya? Escríbanlo como respuesta al correo y ojalá lo podamos revisar en alguna ocasión. Que tengan un muy buen día y estudien, no flojeen. ¿Ya? Chau.